Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy tendremos una interesante charla sobre cancelación del certificado del sello digital. Una de las reformas del Código Fiscal de la Federación a partir del ejercicio 2020 es la adición del artículo 17H bis, para establecer que, tratándose del certificado de sello digital para expedición del CFDI, las autoridades fiscales podrán registrar el uso temporalmente bajo ciertos supuestos. La suspensión podrá hacerse en caso de estar en listas negras de empresas fantasma, cuando los ingresos declarados e impuestos retenidos no concuerden con los señalados en los comprobantes, o si el domicilio fiscal no cumple con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, incluso porque los datos de contacto en el buzón tributario no son correctos. Las nuevas medidas obligan a los contribuyentes a ser más puntuales y tener más cuidado en las declaraciones de impuestos, pues al menor incumplimiento podrán tener una fiscalización inmediata. Es importante saber qué hacer si se cancela el certificado de sello digital, por qué se cancela, cuáles son las consecuencias de usar irresponsablemente el certificado del sello digital. Para platicarnos más sobre el tema, está con nosotros conduciendo en este programa el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, en compañía de los panelistas expertos, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio. Pero además, esta noche nos acompaña un experto en la materia, el maestro Antonio Monreal Luna. Así que ya sabes, en Infocadem Online ponemos sobre la mesa los temas de suma importancia. No dejes de seguirnos de lunes a viernes en punto de las 9 de la noche, aquí a través de Caben Consultores. Quédate con nosotros. Estimados amigos, estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema de actualidad, un tema que puede afectar a las empresas y es la cancelación de certificados de sello digital. Tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Muy bien, estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos. Como platicamos en la introducción del programa, hoy vamos a platicar de la cancelación de certificados de sello digital. Como siempre nos acompañan para tener algunas noticias respecto a los temas que estamos platicando, la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y hoy tenemos a un experto en el tema fiscal, en la parte contenciosa también de este ámbito, el maestro Antonio Monreal Luna, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle. Tiene una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana, además de una especialidad en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho, además de que ocupó importantes cargos, fue director general en Prodecon, además es consultor y litigante en materia fiscal en todo este ámbito que hoy vamos a comentar. Maestro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Gracias. Y estamos platicando hoy de certificado sello digital, de todos estos riesgos que tienen las empresas de que se cancelen los certificados, porque hoy estamos enfrentando una crisis económica, una crisis sanitaria, que ha complicado los esquemas de liquidez y económicos de las empresas, y a mí me parece que cualquier espacio que pierdan las empresas les puede dar cabida a múltiples problemas, a una importante participación en problemas que bueno, pues no son deseables para las empresas. Pero tenemos este problema de la cancelación de certificados de sello digital, que ya amenazó la autoridad, va a empezar a utilizar como una herramienta de fiscalización. Nos gustaría que nos platicara de este tema, por favor, maestro. Con todo gusto, doctor. Pues muy buenas tardes a todos. Otra vez muchas gracias. Gracias también por invitarme a platicar este tema pues de relevancia y de importancia. Y brevemente nada más dar el contexto. A partir de 2014 se introduce el Código Fiscal de la Federación, el artículo 17H, para establecer que, entre otros supuestos, se podrá cancelar el certificado de sello digital. Es decir, que si la autoridad fiscal, por alguna de las causas que vamos a ver más adelante, cancela este certificado o ahora restringe, que es el término correcto a raíz de la reforma del 2020, el contribuyente simplemente no va a poder facturar. ¿Y qué mayor medida de presión que no pueda facturar? Antes de esto, ¿cuál era lo que vimos mucho en la práctica, en el litigio? ¿Cuál era la mejor forma de presionar al contribuyente? Pues el embargo, el aseguramiento de sus cuentas bancarias. Simplemente se paraba la operación. Los contribuyentes que tenían este problema, ya sea porque se oponían al ejercicio de facultades de comprobación o porque tenían créditos fiscales firmes o impugnados y no garantizados, pues encontraron de alguna forma, no darle la vuelta, pero seguir operando. Pero si a una empresa se le cancela el certificado de sello digital, pues creo que todos tenemos claro que una empresa sin poder facturar
pues simplemente no puede caminar. Y ahí es en donde se ha tomado la autoridad fiscal para presionar, creo yo, indebidamente a los contribuyentes. Y voy a decir por qué, porque también haciendo un juicio de ponderación, de proporcionalidad, vamos a ver los supuestos de ley. Estimo que hay algunas causales que son muy, muy menores para hablar de que a una empresa se le cancele el certificado de sello digital. Como les comentaba, doctor, es algo que aparte deja al contribuyente un poco en estado de indefensión. ¿Por qué? Por los criterios de los tribunales. Y antes de entrar propiamente al texto del artículo, que como les comentaba, que se crea y se adiciona y se publica con la reforma que entra en vigor el 1 de enero del 2014, y tiene una reforma muy importante, diría yo un poco que la matiza a partir del 1 de enero del 2020, que es la cancelación del certificado de sello digital. Usted ahorita decía, doctor, que la cancelación es para un acto de fiscalización. Yo concuerdo directamente con usted. Esto es un acto de fiscalización y es un modo también de recaudación. Pero hay que irnos a lo que ha establecido los tribunales y ha establecido la Corte. La Corte ha establecido, y en una jurisprudencia que sacó este año, hace un par de meses, ya tenía un par de precedentes desde hace un par de años, diciendo que el certificado de sello digital es una facultad de gestión. Entonces, ¿de qué se diferencia esto con una facultad de comprobación? Pues es muy importante, porque hay que distinguir, digamos, 4 etapas o 4 facultades que tiene la autoridad fiscal. La primera, que se conoce como la facultad de cobro persuasivo, que no está en ley, sino deriva del artículo 33, fracción primera del Código. Aquí la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sacó un estudio muy importante diciendo que las cartas de invitación no es facultad de comprobación, no es facultad de gestión, simplemente es facultad de cobro persuasivo, persuadir para que el contribuyente cumpla voluntariamente. Bien, y precisamente respecto de lo que nos está comentando, de esta categorización que se le ha dado a la cancelación o a la restricción del certificado de sello digital como facultad de gestión, que han determinado así los tribunales, y los efectos que finalmente son económicos para los contribuyentes, me gustaría que nos ampliara ese concepto de proporcionalidad, al que también ya refirió. Sin embargo, bueno, tenemos que hacer un corte, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de la cancelación o restricción de los certificados de sello digital. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando de esta reforma 2020 en donde se restringe el uso de los certificados de sello digital. Antes total y absolutamente se decía se cancela el certificado y hay una restricción y hay un procedimiento previo. Y nos estaba platicando, maestro, de este procedimiento, cómo se da, por qué la evolución y qué tan justo llega a ser para el contribuyente en términos de una proporcionalidad entre las conductas que podemos llevar a cabo y las consecuencias que finalmente son impactantes para las empresas. Claro, doctor, y empiezo por esta última parte y usted lo señala muy correctamente. Son desproporcionadas las consecuencias en relación con algunos de los supuestos que prevé el artículo 17 para efectos, el artículo 17H bis, ahora, para efectos de poder cancelar. ¿Por qué? Porque si yo como empresa dejo de presentar una DIOT, si yo como empresa tengo un crédito fiscal ahí menor, no es proporcional que me cancelen el certificado de sello digital. Tendrá otro tipo de facultades la autoridad, requerirme de pago o incluso mandarme un requerimiento por obligaciones omitidas. Ahí está el artículo 41 del Código. Pero de entrada, que la autoridad fiscal en su escritorio, con base en el 63, que es el que lo apoya para motivar las resoluciones, se dé cuenta, se percate, detecte que yo tengo un incumplimiento formal, que incluso no puede ser como una obligación de pago, el mejor ejemplo que poner la de otro, alguna otra declaración informativa, y proceda a cancelarme el sello, claramente yo no veo una proporción ahí entre la infracción o la supuesta infracción, porque todavía no está comprobada, y la sanción, que en este caso la sanción sería ahora la restricción, antes era la cancelación del certificado de sello digital.
Y también hay una desproporción en cuanto al tiempo, porque si bien el propio artículo 17H y la regla miscelánea correspondiente marcan ciertos plazos, sabemos que no se cumplen. Cuando la autoridad tiene plazos a su favor que van en contra del contribuyente, no se cumplen y muchas veces no pasa nada. O instar un medio de defensa para que se cumpla, nos vamos a tardar más. Entonces, haciendo una línea de tiempo que por una infracción menor, vamos a ver que hay unas causales que a lo mejor sí ameritan una restricción, como aquellas empresas factureras, que es lo que inmediatamente se les debe de cortar, la posibilidad de seguir facturando y seguir emitiendo goles allá a la hacienda pública. Pero si yo tengo una declaración formal, una declaración mensual que dejé de presentar, es más fácil que me requieran y me multen a que me cancelen el certificado de sello digital. ¿Por qué? Porque en ese supuesto me tardaré seguramente mes, 3 semanas o mes y medio en que se pueda restablecer el certificado. Y con eso, bueno, pues yo les pregunto, ¿qué empresa puede estar, y más con esta crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, qué empresa puede estar sin estar facturando? Si de por sí la facturación creemos que va a ser poco en estos meses, cuando yo tenga la posibilidad de ya cobrarle a un cliente, que de plano no le pueda cobrar porque me digan que el procedimiento esté en trámite. Y es muy importante la diferencia que también hacía usted, doctor, del 2014 al 2020, porque este artículo, derivado de la propia naturaleza que determinó la Corte, que es una facultad de gestión, antes del 2020 era mucho peor. Digo, no es que estemos mejor ahorita, pero sí hay por lo menos un aliciente, o más que un aliciente, hay un bálsamo para poder llevar un procedimiento administrativo, que son de los que llama la ley de amparo, y lo veo yo en forma de juicio, para poder desahogar un procedimiento correctamente. Porque antes de 2014, aparte de que eran 4 causales dentro del 17H, que realmente se desprendían más, este tipo de causales lo veo yo como, perdónenme la comparación, como un tema mitológico, como una hidra, el monstruo de 1000 cabezas, porque dentro de una fracción pueden estar 3, 4, 5 supuestos, y no son 10 los que ahorita manejamos actualmente, pueden ser 20, pueden ser 25. Así se establecían antes de 2020. Eran 4 fracciones, pero esas 4 fracciones claramente traían mucho más supuestos que aquellos 4 que se listaban. Entonces, antes de 2020, era te cancelo y solamente mediante un caso de aclaración te doy oportunidad al contribuyente de 2 temas. Que me subsane la irregularidad cuando el tema era una obligación formal. Creo que no había problema, se presentaba la declaración, se presentaba una declaración complementaria y se acabó. Pero cuando el tema de una regularización implicaba un tema de pago de impuestos, una obligación de fondo, pues muchas veces el contribuyente lo pensaba, porque presentar una obligación formal, como sea, la puede presentar el contador de manera rápida, que no impacta el tema económico. Pero cuando esa irregularidad detectada por la autoridad, y más ahora lo vamos a ver, implica el pago de una contribución, pues claramente hay veces que no se puede pagar, y a juicio de la autoridad, si yo no desvirtué o yo no subsané antes de la reforma, mi certificado quedaba cancelado de manera permanente. Y como litigante, yo vi muchos casos en donde una empresa, pues realmente la condenaron a la muerte jurídica o muerte comercial, si queremos así llamarlo, porque después de haber presentado un caso de aclaración y después de no haber tratado de regularizarse, porque creo que ahí no hay mayor tema, sino de haber tratado de desvirtuar una supuesta infracción, si la autoridad no era pues bueno, simplemente confirmaba lo que hizo desde un principio, la cancelación del certificado, sin la posibilidad de darme la oportunidad de volver a emitir un nuevo certificado. ¿Y qué pasaba? Y voy a establecer aquí una línea del tiempo para establecer por qué el contribuyente está sin defensa. Porque el contribuyente podía, antes del 2014, y lo puede seguir haciendo, simplemente vamos a hablar ahorita de la restricción temporal. Si el contribuyente presentaba un juicio de amparo en la vía indirecta, y seguramente ahí Felipe nos podrá ayudar en este tema, y en contra del oficio por el cual me cancelaban antes de la reforma, el juicio de amparo era procedente en cuanto a su admisión, y ya si ganaba el juicio de amparo en 6 o 8 meses ya era otro tema. Pero la Corte estableció que no había suspensión, entonces, por ser un tema de orden público. Entonces, ¿de qué me servía a mí estar litigando en vía amparo indirecto un oficio de cancelación si no se le obligaba a la autoridad responsable a que me diera la oportunidad de seguir facturando, sino hasta que se resolviera el juicio? Entonces, imagínense, claro, juicio de amparo, 6, 8 meses, revisión, y lo que se fue hasta la Corte, podía estar yo 2 años litigando. Y antes de acabar esa parte, lo mismo, me llegaba el oficio de cancelación, hubo contribuyentes que, aconsejados por el abogado, presentaron un juicio de nulidad, la Corte le vuelve a dar el traspié al contribuyente diciendo, antes de la reforma, es muy importante aclararlo, no hay oportunidad de presentar juicio de nulidad en contra del oficio de cancelación. Decía o dijo la Corte, o lo sigue diciendo, presenta tu caso de aclaración
y contra la respuesta que recaiga el caso de aclaración te vas al juicio contencioso. Por eso ya llevamos 2-3 meses. Y cuando me confirmen la cancelación, ¿qué va a pasar? Simplemente iba a pasar que voy a litigarlo también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero sin una figura de la suspensión, sin ninguna medida cautelar en términos del 25-28 de la Ley de Procedimiento Contencioso, y sale lo mismo. Si un juicio de amparo se tarda, un juicio contencioso a veces más, y entonces el contribuyente que decidía impugnar una ilegalidad, no había forma. Precisamente por ese alcance y esa complicación que tiene hoy solucionar este tema, que vamos a permitirnos suspender un momento, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante. ¿Qué hacer cuando nos suspenden el certificado de sello digital o cuando lo cancelen? Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante, la cancelación de los certificados de sello digital, la restricción de sus efectos, los medios de defensa que tenemos. Estamos con el maestro Antonio Monreal, quien nos está diciendo esta evolución que ha tenido incluso la forma de defender el tema, de poder salir avante en este tipo de eventos, pero particularmente de ese riesgo que tienen las empresas, porque no es un tema tan sencillo ni tan inmediato. Y nos comentaba, maestro, ¿qué hacemos entonces hoy con toda esta evolución que ha tenido el concepto en tribunales? Claro, y lo comento claramente para el supuesto 2014 y para el supuesto 2020, doctor. El contribuyente que le llegue a su buzón tributario o que simplemente se entere, porque sigue pasando más allá de lo que creemos, que no puede facturar porque siente el bloqueo en el sistema para poder facturar, tiene como vía administrativa, la primera vertiente es averiguar por qué fue la causal, y si no le llegó el oficio por buzón tributario, pues de entrada vamos mal, porque sería pelearnos contra la nada. Hay que provocar o hay que pedirle a la autoridad que nos dé a conocer la respuesta. Pero pensemos que sí nos llegó el oficio y que nos dicen que actualizamos determinada fracción del artículo 17H bis y la autoridad nos dice cómo se constató. Ahora, déjenme decirles, y aquí hago un paréntesis, en mi práctica profesional ha habido oficios emitidos por el SAT donde claramente dicen la irregularidad, no queda lugar a dudas, hasta el contribuyente a veces dice, ¿sabes qué? Si estoy en un error, me voy a corregir y voy a presentar mi caso de aclaración, pero de verdad he visto otros oficios también emitidos por otras unidades administrativas del SAT desastrosos, en donde no dicen el motivo, el fundamento sí que es el 17H y dicen la fracción correspondiente, pero no dicen el motivo en especial. Soy el contribuyente que pretende aclarar, de entrada ya trae a cuesta el saberle o el adivinarle cuál fue la infracción o el supuesto que detectó la autoridad, porque como yo les decía, una fracción puede contener 3 o 4 supuestos que den motivo ahora a una restricción. Entonces, si llega un oficio, el contribuyente lo recibe y puede advertir la irregularidad, tiene 2 caminos a través de la regla miscelánea, que se vuelve ahora el procedimiento y ya está en ley, que es la ventaja. Se dejó de legislar en la miscelánea y el procedimiento se estableció ahora en el 17H bis. ¿Cuál es el primer supuesto? Que el contribuyente haga una búsqueda, que el contribuyente haga una revisión de sus declaraciones, de sus pagos, y si efectivamente está en una causal de infracción, lo que le aconsejamos es que presente el caso de aclaración subsanando la irregularidad y acreditándole a la autoridad. ¿Para qué? Para que esta ahora constate que se subsanó la irregularidad y simplemente el contribuyente pueda seguir facturando. Vamos a hablar del procedimiento un poco más adelante. Pero ¿qué pasa? Y es lo más importante, doctor, y creo que es el 80% de los casos que por lo menos yo he visto y he atendido. ¿Qué pasa si el contribuyente no está de acuerdo con la irregularidad que le está diciendo el SAT? ¿O qué pasa que la redacción del oficio es tal o de tal forma que no le permite saber la irregularidad? Pues vienen los medios de defensa
de los que todo contribuyente tiene derecho, pero viene aquí lo que la Corte le ha cortado al contribuyente. Comentábamos antes en el segundo bloque que hay una posibilidad de presentar amparo indirecto, pero sin una figura como la suspensión, entonces, pues claramente no va a haber una posibilidad de que la empresa subsista más de un año. Está la posibilidad de que, desahogando el caso de declaración y la autoridad diga que no se desvirtuó, o en dado caso que no se subsanó la irregularidad, pues está el juicio contencioso administrativo, pero corre la misma suerte que el juicio de amparo. Al ser un tema de orden público, permitir que este tipo de contribuyentes no facturen, entonces se va a negar una suspensión o una medida cautelar, y en ese sentido lo que va a pasar es que voy a estar litigando 1 año y medio para que cuando gane y me den mi sentencia, pues simplemente la empresa haya desaparecido. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, lo que tiene que hacer el contribuyente claramente es desvirtuar o autocorregirse y esperar la respuesta de la autoridad. Y ahora sí ya entró el tema propiamente de 2014. ¿Cuál es la única ventaja, entre comillas, que nos permite diferenciar este artículo del artículo inicial? Que a partir del 2020 se establece en la reforma que si a mí me cancelan el certificado de sello digital, bueno, ahora me lo restringen, como usted bien decía, doctor. Yo tengo la oportunidad de presentar mi caso de aclaración y al día siguiente, técnicamente, porque desafortunadamente en la práctica hemos visto que no pasa así, la autoridad me debe de restablecer el certificado. Es decir, antes de la reforma del 2020, yo podía pretender aclarar o podía pretender autocorregirme y decirle a la autoridad, ya me corregí, y aún así, mientras la autoridad no me emitía respuesta, pues claramente yo seguía sin facturar. Ahora la única ventaja que yo le veo a este 17H bis es que si yo presento mi caso de aclaración hoy, porque ayer me enteré del supuesto de cancelación, ya sea que me vaya a desvirtuar o ya sea que vaya a autocorregirme, la autoridad me debe de dar el día de mañana la posibilidad de seguir facturando. Y esa es la gran ventaja. ¿Qué pasa ahora? Pues hemos conocido empresas que lo han hecho así y pasan 5 o 10 días sin que la autoridad de manera provisional les vuelva a restablecer el certificado y el sello digital. Lo que nos ha funcionado en la práctica es ir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y presentar una queja. Porque yo no voy a hablar de presentar un amparo para que den cumplimiento a un plazo de 24 horas que marca el Código Fiscal de la Federación para restablecerme siguientes a aquel en que presenté el caso de aclaración. ¿Qué voy a hacer yo? Tampoco voy a ir a un juicio contencioso, porque aparte son 30 días y no hay una definitividad en el acto. Voy a presentar una queja ante la PRODECON y aquí afortunadamente las quejas se tramitan de manera rápida, salvo el tema ahorita desafortunadamente de la emergencia sanitaria que se tarda un poco más, y simplemente voy a decir, no me voy a meter con el tema de fondo, si procedía o no. Si lo que yo quiero es que me den la posibilidad de que me restablezcan provisionalmente mi certificado para facturar, simplemente le voy a decir, Procuraduría, dile a la autoridad que dé cumplimiento al 17H bis, y afortunadamente en estos casos, la autoridad cuando recibe la queja le restablece sin prejuzgar sobre la calidad del escrito del contribuyente y le restablece el escrito. Y ahora sí ya viene la parte muy importante donde yo creo que abogados y contadores debemos entrar de manera conjunta, porque este procedimiento que está en este artículo claramente es un procedimiento, les decía yo, seguido en forma de juicio, donde hay que atenderlo para lograr una resolución efectiva. Y mientras eso dure, haciendo una línea de tiempo entre requerimientos y prórrogas que puede durar hasta 35 o 40 días, mientras eso dure, yo voy a poder estar facturando. ¿Qué pasa? Y con esto finalizo. Las causales están en el artículo 17H bis, son muy claras, algunas otras no tanto, hay unas muy leves, hay otras muy graves, pero si yo al final obtengo una resolución favorable por parte de la autoridad de que me autocorregí. Bien, maestro, y perdone que lo interrumpa, pero tenemos que hacer un corte y regresamos para seguir platicando de este tema y de soluciones y de combinación de profesiones para arreglar el tema de la cancelación de certificados o la restricción que puede imponer ahora el SAT en términos del 17H bis. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en InfoCadem Online. Bien, pues regresamos para seguir platicando de este tema que a muchas empresas preocupa y a otras las va a preocupar, la cancelación de certificado de sello digital, su previa restricción. Y estamos platicando con el maestro Antonio Monreal, quien nos decía que llegará un momento en que tengamos que combinar las fuerzas y los conocimientos de contadores y abogados, y precisamente para dar un poco de entrada a esta combinación de conocimientos, me gustaría que Sandra nos comentaras a este respecto. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Con todo lo que ya nos ha comentado el maestro Antonio, yo lo que quisiera confirmar o más que nada recomendar a todos los que nos siguen es la importancia del buzón tributario. Hoy nos podemos dar cuenta de una restricción de certificado de sello digital. Muchas de las veces, y así pasa, como ya lo comentó también el maestro, al momento de querer emitir un comprobante, cuando ya y pensamos que es el sistema y le hablamos al ingeniero y nos perdemos en tiempo haciendo y buscando otras razones cuando puede ser una restricción. Entonces, la importancia de tener el buzón al día, tenemos, como ya sabemos también, la prórroga en fechas para habilitar este buzón. Yo les diría, no se esperen a septiembre, no se esperen a noviembre, es momento de habilitarlo ya, de entrada, ¿no? Porque también una restricción, como ya lo vimos hoy, este procedimiento que nos marca el 17H bis nos puede llevar a un lapso de hasta 35 días, cuando antes de 2020 una cancelación del certificado podía por lo menos en 3 meses tener inhabilitada la operación de una empresa. Entonces hoy los momentos de actuar son muy cortos. Entonces yo les diría, habiliten ese buzón. Vamos a estar mucho más al pendiente del buzón, que de momento lo hemos dejado como muy abandonado. Hoy ya vimos que las causales son de unas causales muy severas a unas causales donde, por ejemplo, 2 declaraciones, el simple hecho de dejar de presentar 2 declaraciones, ya sea consecutivas o no, y además sin que sean a requerimiento de la autoridad, porque eso es también algo que cambió. Antes de 2020, pues tenía que haber un requerimiento. Hoy ya no. Con el simple hecho de no presentarlas, me pueden restringir el certificado. Entonces, vamos a cuidar mucho más a las empresas y no vamos a esperar a tener ya los problemas encima. Hay muchas medidas en las que debemos trabajar. Hay muchos supuestos en los que se pueden tomar algunas situaciones preventivas, como es estar revisando esas listas negras, estar al pendiente de ese buzón tributario. Esas serían las recomendaciones que yo les daría, porque sin duda una restricción la vamos a poder sacar en esos 35 días con todos los plazos, pero estamos hablando de temas menores. Entonces, los que nos van a llevar mucho más tiempo y donde prácticamente va a matar a la empresa es las otras fracciones, donde es mucho más complejo y que sin duda nos vamos a tener que ir a algún tema de prácticamente un juicio o algo así, porque si no, no va a haber otra forma de poder prevenir esta situación. Hoy ya vimos que el simple hecho de no cambiar el domicilio, con todo lo que está pasando, muchas de las empresas ya no pueden pagar la renta que estaban acostumbrados a pagar, tuvieron que hacer los cambios. Hoy tenemos también temas de que no hay citas en el SAT para poder hacer los trámites de firma electrónica. Entonces tenemos muchas cosas que también nos van mermando un poco el poder hacer nuestros trámites como lo veníamos haciendo con normalidad. Entonces yo les diría, vamos a cuidar mucho más a las empresas, vamos a poner más atención a las fechas, precisamente para prevenir y en cualquier momento, y sobre todo no caer en estos supuestos que ya contempla tanto el 17H como el 17H bis. Felipe, por favor, antes de que continúe el maestro. Sí, muchas gracias, doctor. Creo que este tema da para mucho y creo que el maestro Antonio Monreal fue bastante claro y concuerdo completamente con lo que él comentaba, ¿no? Por lo general los contribuyentes ya quieren hacer algo, pretenden hacer algo cuando realmente ya tienen el problema, pero efectivamente, como dice el maestro Antonio,
un tema de un juicio de amparo, un tema de un juicio de nulidad, creo que son poco efectivos o prácticamente no son efectivos, no tanto porque no pueden llegar a ganarse en su momento o porque en este caso el contribuyente no tenga la razón, simplemente deja de ser efectivo precisamente por los tiempos. Y concuerdo completamente con él cuando dice, ¿de qué me sirve estar litigando tal vez 6 meses en el mejor de los casos, si bien me va con un juicio de amparo, cuando en este caso va a estar parada la empresa, va a estar por el contribuyente y no va a poder emitir ningún tema, no va a poder emitir ninguna factura, ningún CFDI. Entonces creo que es un tema bastante complejo y que al final del día nosotros pensamos, bueno, vamos a defendernos. ¿Cómo? Y siempre buscamos el recurso de revocación, juicio de nulidad, juicio de amparo, pero realmente es que los tiempos no le van a dar al contribuyente y no va a poder continuar con sus operaciones. Ahora también el tema es muy cierto y creo que el fondo que toca aquí yo creo que es también el tema de control, el tema como tal de cumplimiento de las obligaciones y el fondo como tal sería el tema de la recaudación. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros podemos ir en este caso a una aclaración, sí, ok, lo que va a querer la autoridad en este momento, en dado caso que yo no cuente con los elementos, yo creo que primero lo que va a requerir es el cumplimiento o una segunda parte, una regularización. Entonces, va a obligar al contribuyente a que cumpla con sus obligaciones si es que no las ha cumplido, y por otro lado dice, bueno, ok, ¿qué te parece? Mira, a lo mejor tienes algún tema de multa, o a lo mejor estabas desaparecido, no lo estás, ahora vente conmigo, ya que apareciste, ahora yo voy a hacer que cumplas, pero que cumplas a mi modo. ¿Por qué? Porque a ti lo que te va a interesar precisamente es que yo te reactive tu sello digital o que en su defecto no te lo cancele. Entonces, creo que es una parte muy importante. Sin embargo, a mí me queda mucha preocupación por el tema de los medios de defensa porque no están siendo realmente efectivos. Reitero, no por el hecho de que no puedan ganarse, simplemente por los tiempos, porque no le va a alcanzar el contribuyente. Entonces, a mí me va a dejar únicamente irme con la autoridad. Y la autoridad, como decir, es cumple, pero ahora como yo quiera y como yo te diga. Entonces, al final del día vamos a tener ese problema en donde está prácticamente el derecho a una defensa efectiva del contribuyente, si incluso la misma Corte me está diciendo que es un tema de gestión, y que al final del día, para que yo llegue hasta la Corte, va a tener que pasar muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo que realmente a mí me preocupa. Le preocupa al contribuyente también porque lo deja hasta cierto punto en un estado de indefensión, donde no va a poder hacer nada más que ir con la autoridad a cumplir con lo que la autoridad realmente le requiera. Yo creo que ese es un tema bastante importante y muy preocupante para todos. Yo encuentro aquí una conjugación de dos cosas, prevención y una práctica jurídica que tiende a no ser eficaz y no por cuestión de contribuyente, sino del procedimiento mismo. ¿Qué hacer entonces, maestro? Porque al final del día es totalmente cierto que las empresas van a tener problemas muy serios cuando se enfrenten a situaciones de este tipo. Claro, y contesto la pregunta y concuerdo totalmente con lo que comentaban Felipe y Sandra. Y esta última parte de lo que dijo Felipe, la autoridad me va a llevar a donde quiere y como ella quiera. Y esto es lo que hay que evitar. Porque ellos, más allá de que buscan un cumplimiento de las obligaciones formales, lo que ahorita va a buscar la autoridad es el pago de contribuciones. Y no va a ejercer ninguna facultad de comprobación o de fiscalización. Lo va a hacer a través de esta facultad de gestión. Y ahorita me explico. Pero ¿qué hacer, doctor? Y es lo que comentábamos un poco antes, es la práctica jurídica junto con la práctica contable. Es decir, no basta, y lo digo así claramente, que cuando llegue el oficio por medio de buzón tributario, como refería bien la contadora Sandra, que hay que estar pendiente del buzón y tenerlo activado, no basta hacer un simple escrito libre y adjuntar lo que creamos. Y desafortunadamente hay muchas veces que lo hace el propio contribuyente, se lo pide al administrador de la empresa, se lo pide al contador, y le dice, tú sube tu caso de aclaración y esperemos. Porque afortunadamente ahorita está a la disposición de que en 24 horas tendremos el restablecimiento del certificado de manera provisional. Eso nos ayuda. ¿Cuál es el primer consejo? Que si no tienen el certificado restablecido dentro de las 24 horas siguientes, aquel en que presentaron el caso de aclaración, acudan a la PRODECON, porque si van con la autoridad les va a decir, pues están formados, ¿no? Y aquí puede ser una semana que a lo mejor no sabemos, pero puede restablecerse provisionalmente. Pero la base de una defensa en este tipo de procedimientos o facultades de gestión, más allá que un juicio de amparo o un juicio de nulidad, como comentaba Felipe, porque no hay una figura de suspensión, es plantear de manera adecuada, con los argumentos y con las pruebas necesarias, el caso de aclaración. Es decir, no simplemente es un escrito libre, hay que presentar, ya sea que aunque incluso me vaya a autocorregir, no perdiendo de vista que la corrección, la autocorrección es un derecho del contribuyente, no una facultad de la autoridad, ya sea que me vaya a corregir, ya sea que vaya a subsanar el caso de aclaración, o sobre todo, ya sea que vaya a desvirtuar la causal por la cual la autoridad estimó que estoy en infracción y que
como bien decía Sandra, sin previo requerimiento me canceló el certificado de sello digital, entonces tengo que llevar pruebas y argumentos. Yo lo pongo como ejemplo, como si estuviera contestando una inconformidad dentro de una visita domiciliaria, como si estuviera contestando un PAMA en un procedimiento administrativo en materia aduanera. Un escrito en forma que lleve argumentos jurídicos y que lleve pruebas necesarias para poder desvirtuar. ¿Por qué? Porque con base en esto la autoridad estará obligada a valorar y a calificar las pruebas y argumentos. Insisto, cuando es una autocorrección, de entrada no debe de haber problemas, pero también he visto casos en la práctica que, y como bien lo decía Felipe, si no me corrijo a modo de la autoridad, no tienen por desvirtuar la irregularidad y no me da mi resolución favorable al final. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llevándolo ya a partir de 2020, en una línea del tiempo, me llega por buzón tributario o me entero por alguna otra forma, presento mi caso de aclaración, en donde el contador y el abogado y la gente de la empresa claramente podamos distinguir si me voy a corregir o me voy a subsanar, y después de eso, esperar la información. ¿Qué va a pasar? Pues aquí ya vienen dos vertientes. Estar pendiente sobre el procedimiento. El código establece que la autoridad tendrá 10 días para emitir resolución. Sabemos que no va a pasar en la práctica. Y también el código establece que la autoridad me puede requerir y para que dentro de 5 días adicionales presente pruebas y yo pruebas en esos 5 días o incluso pedir prórroga. El primer consejo, y no es con ganas de alargar este asunto, es siempre utilizar el uso de las prórrogas. ¿Por qué? Porque mientras tenga el procedimiento abierto a partir del 2020 y el certificado restringido provisionalmente otra vez habilitado, yo voy a poder estar facturando. Y aquí un mal consejo que dan muchos contadores, pues factura todo lo que puedas, porque yo no sé al final qué tipo de resolución puedo esperar. Yo esperaría, si yo hice un escrito correctamente, un escrito con pruebas y argumentos, que la autoridad me emitirá una resolución diciéndome se desvirtuó la irregularidad y simplemente ya no te doy la posibilidad, ya no cancelo de manera definitiva ahora sí el certificado. Pero si no llegara a pasar eso, yo tengo que prorrogar o prolongar como contribuyente este procedimiento, yo creo, lo más que pueda, para que si en un mes, mes y medio, 35, 40 días o incluso más, la autoridad se tarda, yo pueda estar facturando todo lo que tengo que facturar, facturas, incluso CFIs de nóminas, porque si viene la resolución favorable y es el primer punto de partida, se acabó el problema, se desvirtúa la infracción, yo sigo facturando con el certificado que de manera provisional me dieron. Pero si la autoridad, y aquí viene lo importante, doctor Sandra, Felipe, si la autoridad me dice no desvirtuaste o no te autocorrigiste a mi resolución, ya estamos hablando de una cancelación definitiva del certificado y es como si estuviéramos retrotrayéndonos a 2014, a 2019. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahora sí simplemente va a haber medios de defensa, ya no procedería yo creo a un juicio de amparo porque ya tengo una resolución que pone fin a un procedimiento, me tendría que ir, como bien decía Felipe, a un recurso de revocación, a un juicio de nulidad, pero ya con mi certificado provisional cancelado, es decir, 2 veces cancelados el certificado, y ahora sí, vete a litigar y en 1 año y medio que ganes, pues ya vemos si te restablezco. Entonces aquí es muy importante eso, doctor. El mejor consejo que creo que les puedo dar y de que podemos platicar hoy es, por lo menos preparar en la parte oficiosa con la autoridad, claramente el caso de aclaración, hacerlo el contador y el abogado, llevar las pruebas. ¿Por qué? Porque al final no va a haber de otra más que a lo mejor litigarlo. Pero bueno, si yo planteé bien argumentos y pruebas, la autoridad no va a tener razón en darme la resolución favorable y lo ganaré. Ya hablaremos un tema de responsabilidad y a lo mejor nos da para otra plática con ustedes, con CADEM, la responsabilidad patrimonial del Estado. Nadie se quiere pelear con la cocinera, pero una cancelación indebida, una restricción y luego una cancelación definitiva indebida, pues la autoridad es responsable administrativa y patrimonialmente, y muchas veces no lo vemos así, simplemente con que después de 1 año, y nos pasa mucho en el litigio con créditos fiscales, doctor, si después de 1 año, año y medio el contribuyente ganó, podría reclamarle al Estado todo lo que erogó por concepto de responsabilidad patrimonial, y la autoridad, el contribuyente no lo hace, porque a nadie le gusta pelearse con la cocinera, ¿no? Digo, si le presento una solicitud de indemnización, me va a mandar a auditoría por 2014, por 2015, hay que quitarnos esos paradigmas. Y hay que saber que si la autoridad actuó indebidamente, y esto es un muy claro ejemplo de ello, es que se puede pedir responsabilidad patrimonial. Pero entonces ese es el mejor consejo, atender debidamente este procedimiento, prolongarlo lo más que se pueda. ¿Y por qué hablamos de los 35 o 45 días? Es la línea de tiempo que establece el 17H bis, pero también la Corte acaba de sacar una jurisprudencia hace poco diciendo que procede la negativa ficta en contra de eso, porque antes decía que no, hubo una contradicción de tesis, la segunda sala resolvió en ese sentido. ¿Y a qué nos da a pensar esto? Pues que pasan más de 3 meses y que sepamos nosotros una resolución. Entonces pueden pasar 6 meses, incluso yo lo decía hace un par de años,
tuve un par de casos en Campeche donde la autoridad se tardaba un año y no daba respuesta, ¿no? Hasta que el contribuyente busca un abogado para saber qué hacer, porque está a la merced de la autoridad de que si incumple el plazo, pues a lo mejor habrá una sanción administrativa, claro, siempre y cuando la provoquen, pero no hay una respuesta ágil al contribuyente. Y yo dentro de las nuevas causales, doctor, estableciendo que la defensa viene desde la etapa oficiosa o la etapa administrativa, pruebas y argumentos para demostrar una autocorrección total o para demostrar que se puede desvirtuar la causal. Yo pondré especial énfasis, aparte de todas las fracciones que establece el 17H bis, en 3. La primera y la más importante y la más agresiva que yo veo es la fracción quinta, en donde obliga a esto. ¿Qué pasa? Cuando se crea el 2014 la cancelación del certificado de sello digital, viene el tema que ya hemos tenido oportunidad de platicar en otro programa, lo de los CEFOs y los CEDOS, las empresas facturadoras. Yo estoy totalmente de acuerdo que cuando la autoridad detecta que una empresa es CEFO y la sube en el listado definitivo, le cancele el certificado, porque es la forma, como decía otro abogado, de cortarle el veneno, de que esté metiendo ese tipo de facturas al sistema fiscal mexicano. Y el que es CEFO o el que no pudo defenderse como empresa facturadora, es correcto que se cancele el certificado, pero con esta reforma a partir de 2020, no nada más se le quiere cancelar a la empresa facturadora. ¿A quién se le va a cancelar? A la empresa que dedujo ese tipo de operaciones. Y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque llevándolo en una línea del tiempo, en 2019 me salió publicado un proveedor. Yo no supe porque no chequeé el diario oficial. Lo que sea, bien lo decía Sandra, es un tema de control, de estar verificando las listas negras o las listas definitivas, como también se les conoce. Pero ¿qué pasa si hoy 2020 la autoridad detecta que en el 2019 me publicaron a un proveedor de manera definitiva y yo no hice nada? Me va a aplicar la fracción quinta de este 17H bis y me va a obligar a cancelar el certificado de sello digital. ¿Por qué? Por no haber ido yo dentro de los 30 días de los que ya hemos hablado, o autocorregirme, o acreditar que efectivamente me prestaron el servicio, me vendieron el bien. Entonces yo nada más lo quiero dejar en voz alta. ¿Qué va a pasar? Si yo presento mi caso de aclaración corrigiéndome, bueno, pues ahí no va a haber duda, pero esa corrección, a diferencia de otras, va a tener el pago de una contribución omitida, porque si la autoridad no me va a tener por desvirtuar la irregularidad. ¿Qué pasa si yo quiero, y a lo mejor es un tema de caso práctico, qué pasa si a raíz de esa cancelación o esa restricción quiero yo llevar la materialidad? Pues la autoridad me va a decir, ya no estás en el momento procesal oportuno. Entonces, y recordemos, y lo platicábamos, doctor, usted lo comentaba bien en el programa pasado, había 3 meses como de impasse o como de que dentro del 2020 todos los CEDOS que recibieron facturas y otros de los CEFOs podían autocorregirse, aparentemente sin que se ejerciera ninguna atribución. Hoy estamos ya a julio, entonces claramente la autoridad hoy con base en el 63 puede verificar la base de datos y decir, en estos casos, estos contribuyentes no se autocorrigieron, no me pagaron, no desvirtuaron, y puede cancelar o suspender provisionalmente. Y esa es la causal más fuerte que veo yo para este año. ¿Por qué? Porque cuando yo presente mi caso de aclaración, pues si pago, creo que no va a haber problema, pero si estamos hablando de un crédito o de un adeudo a favor de la autoridad millonario y no hay posibilidad de pagarlo, pues no hay otra forma de desvirtuar. Y entonces la empresa fiscalmente se murió. Mientras yo no le pague a la autoridad, y si yo intento, porque lo vamos a intentar, claro, si yo intento llevar las pruebas de esa materia, la autoridad me dirá, ya no es el momento procesal oportuno. Por esa parte, es la fracción quinta la que yo más riesgosa vea para aquellas empresas que obtienen comprobantes de los que son conocidos ahora como EFOS. Y la fracción sexta también la quiero mencionar porque para mí es de especial importancia, y esto lo vienen a subirlo a ley porque es una irregularidad que yo he visto, cuando dice que cuando el domicilio no cumple los requisitos del artículo 10 del código, de verificación de domicilio, estamos sujetos a lo que diga el verificador, a lo que diga el inspector. No hay procedimiento previo, sino simplemente un día me van a verificar el domicilio. Y si el verificador estima que no se cumple con los requisitos del artículo 10, que principalmente que para personas morales esté ahí la sede principal del negocio, pues me van a cancelar el certificado. Y de verdad que yo he visto más de casos en el 2000, antes lo tomaban como otra irregularidad, de 2014 a 2019. Si yo no me cambio de domicilio o yo no habilito mi domicilio como quiere la autoridad, simplemente esta causal tampoco la podré desvirtuar. No es que le diga, no es que esté como no localizado. Ojo, yo estoy localizado en estos supuestos de la fracción sexta, sino simplemente va un verificador, levanta un acta y dice, mira, pues aquí tienes 2 escritorios, tienes un lugar de 4x4, cuando has facturado 5 o 10 millones, no hay proporción entre los ingresos facturados y tu infraestructura, entonces yo presumo que tu domicilio, o yo afirmo más bien, que no cumple con los requisitos del 10 de código. Y eso, demostrar en un procedimiento de aclaración es prácticamente imposible, porque para que yo pudiera desvirtuar esa afirmación efectuada por un verificador que no es ni el administrador ni el subadministrador,
simplemente tendrá que cambiarme de domicilio o habilitarlo como ellos quieren. Entonces aquí hay un estado de indefensión brutal en contra del contribuyente porque no va a haber posibilidad de hacerlo. Y otro tema que comentaba Sandra también es, si yo no tengo habilitado el buzón tributario, pues van a pensar que me estoy oponiendo a comunicarme con la autoridad, y aparte de que no me voy a enterar de una restricción, pues simplemente hay todavía muchas imperfecciones en el tema del buzón. Y si queremos acabar, pues está el famoso cajón desastre, porque las primeras fracciones son las que ya establecía en 2014, es cualquier infracción que del artículo 79, 81 y 83 cometa el titular del certificado, es decir, cualquier otra. Sandra decía que si dejamos de incumplir 2 o más declaraciones mensuales, seguidas o no, provisionales o no, yo les diría que esta es con la que mataban a los contribuyentes antes de la reforma, era la fracción cuarta del 17H, fracción 10, que es cualquier declaración, sin que tengan que esperarme que cumplas 3 o 6, cualquiera, y el ejemplo yo lo ponía con la DIOT, es suficiente para que te cancele, y ahí la de proporción. Entonces, concluyendo, doctor Felipe, Sandra, claramente esta facultad de gestión, así denominada por la Corte, se vuelve en una trampa procesal, y para temas de recaudación, yo diría que si la autoridad quiere recaudar, incluso sin ejercer facultades de comprobación, pues que aplique la fracción quinta, y para que le vaya a cobrar a los ceros que no pudieron acreditar en tiempo y forma o no se autocorrigieron. Y de ahí para el real, cualquier cosa nos va a tener latente la posibilidad de que la autoridad nos cancele el certificado de sello digital. Y para establecerlo, a pesar de tener ahora afortunadamente un certificado provisional, si llegamos al final del procedimiento con una resolución desfavorable, el contribuyente tiene medios de defensa, como bien decía Felipe, pero es una defensa, pues digamos, cortada, porque sin una figura de suspensión y sin que los criterios cambien, pues ¿de qué me sirve litigar? Y lo decimos bien usted, que también es abogado, doctor, ¿para qué litigamos 1 año y medio si ponemos y vamos a colgar la sentencia en donde fue la empresa? Porque la empresa, sin poder cobrar, va a quebrar. Entonces es muy importante conocer el procedimiento y conocer cómo defendernos antes de llegar a una resolución definitiva de cancelación en 2020. Muy bien, maestro. Creo que terminamos con mucha luz, mucho conocimiento, un conocimiento muy amplio de la evolución que tuvo el procedimiento, de los riesgos a los que se enfrentan las empresas, y creo que un mensaje que nos queda es que tenemos que ser cautos, tenemos que ser cuidadosos, implementar esquemas de control, pero además, y cuando esto ocurra, tenemos que acercarnos a expertos que nos permitan salir avantes, y sobre todo en tiempos reducidos, porque lo contrario puede, como bien lo dijo, puede generarnos sentencias a favor cuando la empresa ya no exista y, bueno, pues finalmente ya no tendría ningún sentido. Le agradezco mucho como siempre, y bueno, pues ahí quedan varios temas. Uno muy interesante me parece la responsabilidad patrimonial del Estado. Nadie quiere estar mal con el Estado, pero hay ocasiones en que esto va a ocurrir y nos va a dejar fuera de la jugada económicamente. Bueno, pues habrá que pedirle también cuentas al Estado, como el Estado puede pedirle cuentas a los contribuyentes. Muchas gracias por acompañarnos, Sandra, Felipe, como siempre. Gracias. Muchas gracias por sus aportaciones. Muchas gracias. Y los esperamos en un programa más de este programa InfoAcademy Online. Hasta la próxima. Un gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.